afuera y poder evangelizar, ¿no? Bueno, algo hermoso que al estar recibiendo todas estas palabras, realmente nos anima, es bueno, ver todo lo que el Señor ha hecho, ¿no? Pero ¿qué es a qué nos anima esto? A que nuestros corazones ardan para que vayamos allá afuera y llevemos esa palabra, para que lo que nosotros hemos visto otras personas puedan ver. Amén. Bueno, vamos a orar por David y vamos a pedirle al Señor que le dé gracia y lo unja. Señor y Dios, gracias por David, gracias por su vida. Señor, sírvete de este vaso, Señor. Señor, que sírvete de sus labios, Señor, y dale tu gracia para compartir la palabra, Señor. Para tu gloria y para tu honra, Señor. Que esta palabra llegue lejos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, buenos días. ¿Cómo están? Quisiera pedirles por favor que abramos nuestras Biblias en Marcos. Estamos en la serie de Marcos y ya estamos por acabar Marcos, ¿no? Estamos entrando al capítulo 15 hoy. Bueno, en realidad la segunda parte del 15, ya la anterior semana vimos la primera parte y hoy día vamos a ver una gran mayoría. Ya. Lo que quisiera hacer es que podamos leer, por favor, Marcos 15 desde el 21 hasta el 41 y después vamos a entregar al Señor este mensaje. Marcos 15, 21, dice la palabra del Señor. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios, en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en su caña, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en 2,
de arriba a abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José, y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otros muchos que habían subido con él a Jerusalén. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias porque tú nos las das y porque podemos aprender mucho de ella. Aún 2000 años después podemos aprender mucho de todo lo que ha sucedido, y esto es para vida para nosotros, Dios. Gracias, Dios. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bueno, una de las cosas de las funciones que yo tenía cuando trabajaba en la fundación, yo trabajé en una fundación por 8 años, y una de las funciones principales era ver la parte patronal. Para todos los que trabajan en administración o saben de planillas y todo, es una parte un poco enredada, pero que es necesaria para todas las empresas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que velar por el bienestar de todos los empleados, pero también cumplir la ley. Y parte de lo que la ley dice que cuando un empleado está en planilla, se tiene que darle seguro de salud. Entonces es una obligación para la empresa darle seguro de salud al empleado, a pesar de que a él no se le descuenta nada. O sea, por parte del empleado, él tiene el seguro de salud, él va a atenderse al seguro que le corresponde y no tiene que pagar un peso. Puede recibir todos los medicamentos y tampoco paga. Eso no es el común denominador de todos los seguros, pero los seguros de salud que están avalados para las empresas son así, ¿no? Entonces, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Uno podría llegar a decir, bueno, este seguro de salud es gratis, pero en realidad no lo es, porque alguien tiene que pagarlo. O sea, el que paga, en este caso, es la empresa. La empresa paga para que el empleado pueda ser atendido. Al empleado no le cuesta nada, pero a la empresa sí. La empresa paga el 10% de toda su planilla al seguro de salud. Se hagan o no se hagan atender sus empleados, que eso es ley. Y si no hace eso, pueden venir consecuencias muy grandes para la empresa, porque toda la ley respalda al trabajador, sobre todo en la parte de bienestar y salud, ¿no? Entonces, ahí hay un antecedente, ahí hay una ley muy fuerte que se tiene que cumplir. Pero quiero hacer énfasis en esto. Este seguro no es gratis. Alguien lo tiene que pagar. Cuando vemos un texto como el que acabamos de ver y el que hemos leído, vemos una similitud que vamos a ir desarrollando, donde nosotros nos vamos a ver involucrados en esto, que alguien tuvo que pagar por nosotros. Todo lo que nosotros vamos a ver hoy día implica que para que nosotros seamos libres, alguien tuvo que pagar. El título que le hemos puesto a este mensaje es La ira sobre el justo. Sin la muerte del Santo Salvador, nuestro perdón de pecados hubiera sido imposible. Cuando el Señor Jesús, y en realidad cuando Dios da la ley al pueblo de Israel, le da a Moisés, habla a Abraham, va pasando el tiempo, está claro de que las personas no podían ser salvas. Entonces hay la necesidad de que Jesús venga. Algo que no estaba improvisado, pero nos ayuda a ver a que Jesús era necesario. Era necesario que Él venga. Entonces podemos ver eso como primera parte. Quisiera leerles esta parte. Dice: la justicia totalmente cubierta bajo la condena del inocente. Es la justicia de Dios que totalmente cubre la condena del inocente.
Esta mañana vamos a ver cómo la justicia de Cristo es dada a nosotros gracias a la increíble gracia de Dios, la cual es otorgada a nosotros para nuestra completa salvación sin pagar nada. El punto número 1 que vamos a ver es: Jesús es crucificado recibiendo el rechazo humano. Algo que vamos a ver en común entre todos los evangelios es que todos los evangelios narran la historia de Jesús, los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y si bien cada uno de ellos empieza en diferentes lugares, resalta algunas cosas, otras cosas no las resalta, porque se escribió mucho de Jesús. Estamos hablando de un ministerio muy grande. Todos tienen en común la crucifixión de Jesús, porque fue el evento por el cual Él vino, fue el evento más importante. Entonces el evento que estamos tocando hoy día es el evento y el corazón del evangelio y el corazón del ministerio de Jesús. Jesús vino para morir. Eso tenemos que tenerlo muy en claro. Entonces, cuando vemos cuán importante fue su vida, su muerte, y la próxima semana que vamos a ver la resurrección de Jesús, todo eso es lo que para nosotros es de importancia para salvación. El verso 21 nos narra que Jesús comienza el camino a la cruz. Dice el verso 21, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo y que le llevase la cruz. ¿Quién era esta persona? Probablemente más adelante se va a saber de él. Si vemos en Romanos 16:13, se va a mencionar a los hijos de los cuales se está hablando. Entonces, es evidente que después llega a ser una persona conocida en la iglesia quien cargó la cruz, en la iglesia primitiva. Pero ese momento era la persona que estaba cargando la cruz que Cristo no podía cargar. ¿Por qué? La semana pasada vimos que Jesús había recibido una gran serie de castigos. Había sido flagelado, había sido golpeado, tanto por los soldados de Herodes como por los soldados de Pilato. Humanamente se ha visto estudios que tal vez solo esos azotes que él recibió ya podían haberlo llevado a la muerte. Pero su calvario estaba continuando y continuaba este camino. Entonces ese camino, Simón de Cirene carga la cruz. Y es más, nos dice en el versículo 22 y 23 que lo llevan hasta allá y le ofrecen mirra mezclado con vino. En ese tiempo, ese era un sedante. Ahora, aquí las Escrituras nos dicen que no lo tomó. ¿Por qué no lo toma? No precisamente porque diga quiero sufrir y quiero experimentar todo en sí, que sí era una parte de lo que pasó, que él experimentó todo este sufrimiento, pero también es porque este sedante disminuía los sentidos humanos. Jesús estaba ahí y quería estar consciente de lo que él estaba haciendo. Él no ha hecho esto inconscientemente. Eso tiene que ser para nosotros claro. Él no hizo esto inconscientemente, él estaba consciente. Él estaba consciente que en cualquier momento de todo lo que vamos a ver de esta narración, podía él bajarse de la cruz y hacer lo que él quería, porque era Dios. Eso tiene que estar claro en nuestra mente. Él lo hizo voluntariamente, por eso es que no toma esto. Si él murió por ti y por mí, fue voluntariamente. Ese primer punto quería resaltarlo ahí. Pero después, ¿qué es lo que nos dice en los versos 24 al 27? Dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron en sí sus vestidos y echando suerte sobre ellos para ver quién se llevaría cada uno. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y el título que estaba escrito, su causa, era el Rey de los Judíos. Aquí podemos ver varios puntos. El primero es que era la hora tercera. Hemos visto hace unas cuantas semanas, pero quiero repetirlo ahora, el día judío empezaba a las 6 de la tarde.
Nosotros nuestro día generalmente empieza a las 0 horas, ¿no? Pero para ellos empezaba a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Puede parecer medio chocante cuando escuchamos eso, ¿no? Pero es lógico. Si alguien no tiene el reloj o no tiene lo que nosotros tenemos, ¿cuándo acaba un día? Cuando el sol se entra. ¿Cuándo comienza el día? Cuando el sol se ha entrado, entonces comienza el siguiente día. Esa es la lógica de la antigüedad, específicamente de los judíos. Y después ellos dividían el día en 2 partes, lo que era la noche y lo que era el día. La noche ellos la dividían en lo que se llaman las vigilias. Tenían 4 vigilias. Si algún momento leen en la Biblia y van a ver la primera vigilia, la segunda vigilia, la tercera vigilia, la cuarta vigilia, se refiere a grupos de 3. Es decir, de 6 a 9 la primera vigilia, de 9 a 12 la segunda, de 1 a 3 de la mañana la tercera y de 3 a 6 la cuarta. Entonces, esa era la noche. La noche estaba dividida en las 4 vigilias. Llegamos al día y el día comenzaba lo que para nosotros ahora sería las 6 de la mañana. El sol está saliendo. Entonces, cuando la palabra de Dios aquí nos dice, le crucificaron a la 3:00 hora, para nosotros significaría que lo crucificaron a las 9 de la mañana. Estaba comenzando el día. Para todos los que hemos seguido esta serie, si se recuerdan, a las 6 cuando comenzó el día, en la primera vigilia, fue la Pascua. Después fue que fue al monte a orar, después lo aprendieron, tuvo los juicios. O sea, nos está mostrando que toda esta sección, desde que tomó la Pascua, la última cena, 15 horas después estaba siendo crucificado. Todo fue rápido. Nosotros lo podemos ver estirado en varios capítulos porque se narra mucho acerca de ese último día de Jesús. Pero la verdad es que fue rápido. Fue ese momento. Los pescó a los apóstoles muy de sorpresa. Él había estado hablando durante semanas de que iba a morir. Les había dicho. Pero ya venía el día y fue así. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos dice que lo crucifican a lo que para nosotros sería las 9 de la mañana. ¿No? Es importante hacer mención que lo que se habló cuando Jesús estaba preparándose para esto, Él estaba velando y orando. No sé cuántos se acuerdan, eso lo menciona mucho en el capítulo anterior. ¿Por qué? Porque Jesús también en ese momento tenía una naturaleza humana. Dice la palabra de Dios que fue tentado en todo. Entonces para Él era una tentación bajarse de la cruz. Imagínense aquí, le estaban injuriando, le decían, si tú has dicho que vas a destruir el templo, ¿cómo no puedes bajarte? O estaban provocándole. Y Él, al tener una naturaleza humana, se sentiría como nosotros también. ¿Sí? ¿Por qué no me puedo bajar y los pulverizo estos ahorita, no? Listo, ya no existen. Pero Él continúa y es capaz de soportar estos ataques porque tenía una misión y era obedecer al Padre, y era cumplir, y era salvarnos a nosotros. Por eso Él decide continuar en este proceso. ¿Y cómo? Porque había pasado toda la noche velando y orando. Él les dice a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué es lo que pasa? Viene la dificultad y sus discípulos se escapan. Pero Él podía mantenerse por esa relación que ha tenido con el Padre. Eso se aplica para nosotros hoy día. ¿Queremos vivir una vida de santidad? ¿Queremos vivir una vida conforme a Dios? Si realmente queremos hacerlo, es verdad, somos salvados y salvados totalmente por gracia, pero implica una relación personal con Dios, de velar y orar todos los días para no caer en tentación. Yo podría decir que esto es una de las dificultades más grandes que experimentamos los creyentes.
Porque nuestra mente no todo el tiempo está pensando en Dios. Y cuando nos viene dificultades, queremos reaccionar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el secreto? Velar y orar. Y después, ¿qué es lo que decía? Dice que le pusieron el rey de los judíos encima de la cruz. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué era la cruz en sí? La cruz era la pena máxima que existía para los romanos. Era los peores ladrones, los peores asesinos, los que habían hecho más daño, eran los que morían de esta forma. Y los ponían fuera de la ciudad, en un lugar público, donde la gente pase con un letrero encima que explicaba por qué morían, ¿para qué? Para que los que estaban al lado sepan que si hacían lo mismo, iban a acabar igual. Era poner un antecedente. Eso era la cruz. Poner un antecedente para que no se vuelva a hacer lo mismo. Entonces, cuando Jesús está siendo crucificado, Él está poniendo un antecedente. Los romanos están poniendo un antecedente para que las personas no vuelvan. Por eso dice el título Rey de los Judíos. Esto no querían los fariseos. Lo podemos leer a más detalle en otros evangelios. Pero Jesús sí tuvo esto porque Pilato lo quiso. Entonces, eso continúa el tema de la crucifixión. ¿Y qué es lo que dice el versículo 29 al 32? Dice: y los que pasaban lo injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. En esta sección, desde el 29 hasta el 32, vamos a ver 3 grupos de personas que comienzan a provocar a Jesús. Primero, los que estaban pasando. Le dicen: tanto ha hablado en otras palabras, ¿no? Que se baje ahora. Después, obviamente, los fariseos, quienes estaban cumpliendo su cometido. Durante todo el evangelio se ve que ellos querían matar a Jesús. Y ahora para ellos era lo más importante, estaba sucediendo. Pero no solo ellos, también el ladrón, dice, ¿no? Los ladrones que estaban a su costado, ellos también lo recriminaban, lo injuriaban, dice, ¿no? También los que estaban crucificados, hasta el que estaba muriendo a su lado lo acusaba a él y decía: bueno, sálvate y salvanos. Pero Jesús no respondía a estas provocaciones. Ellos querían ver algo humano, algo que para nosotros sería grandioso. Jesús había hecho muchas cosas grandiosas y eso es importante decir, porque en el mismo versículo 31 dice: los escribas dicen: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Los escribas estaban reconociendo que Él había hecho milagros. Pero dice: no se puede salvar. Entonces, aquí podemos ver varias provocaciones. Pero Él mantiene su camino a la cruz y Él continúa en esto. Yo quiero que esto sea un ejemplo para nosotros. ¿Cuántos de nosotros recibimos provocaciones diarias? Puede ser en el trabajo. ¿Hay alguna persona a la cual no le caemos bien? Nos va a provocar. Puede ser en la casa, problemas familiares. Puede ser en el día a día caminando. Muchas veces perdemos demasiado por responder a provocaciones. Jesús podía haber hecho todas las cosas que le estaban diciendo, pero Él decide continuar en esto porque tenía una meta. Nosotros también podemos decidir responder o no a provocaciones. Dios nos ha dado esa misma capacidad y es algo importante.
que podemos aprender como una pequeña aplicación de esta parte. Hasta este punto hemos visto cómo fue la crucifixión y el proceso de la misma. Ahora vamos a ver cómo el Salvador muere por nosotros. Y entramos a lo que es el punto número 2. Jesús es rechazado por el Padre para salvarnos. Verso 33 dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Verso 34, y la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, continuando con la explicación, hemos explicado hace un momento sobre la hora judía. Cuando habla de la hora sexta, si el día judío está empezando a las 6 de la mañana, estamos hablando de las 12 del mediodía para nosotros. Es cuando el sol está más fuerte. Pero ¿qué es lo que narra aquí? Y es muy específico Marcos en ponerlo. Dice: cuando vino la hora sexta, o sea, para nosotros el mediodía, las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Está hablando de un evento de 3 horas. Desde las 12 hasta las 3 de la tarde nuestras, hubo tinieblas. Uno podría pensar un eclipse o algo así, pero los estudiosos lo que narran es que era diferente. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Lo que estaba sucediendo es que Cristo estaba con todo el pecado tuyo y mío y estaba pagándolo. Por eso cuando dice Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él muestra una separación que no se dio por toda la eternidad, en ese momento, porque Jesús estaba cargando tu pecado y el mío y pagando por él en la cruz. Y el juicio de Dios, que tenía que ser en contra mía, estaba encima de Jesús. Estaba encima de Jesús. Eso tiene que entrar a nuestra mente. Toda la deuda estaba siendo cubierta para poder darnos vida a nosotros y para que nosotros tengamos vida eterna. Durante ese momento se oscureció la tierra y el Hijo recibió la ira del Padre porque cargaba tu pecado y el mío. Es muy importante poder entender eso porque es el corazón del Evangelio, es el corazón de lo que creemos. Ellos estaban diciendo, tal vez está llamando a Elías, literalmente lo dicen, pero no estaba sucediendo eso. Él estaba hablando con el Padre y estaba pagando todos nuestros pecados. Muchas personas lo llaman a esto la sustitución penal. ¿Por qué es una sustitución penal? Es una sustitución penal porque el mal está hecho. Nosotros podemos ver, si vemos la justicia, cuando alguien infringe algo, tiene que haber una paga, tiene que haber una condena. Pero la sustitución penal es porque Cristo es condenado cuando nosotros somos hechos libres. Cristo paga esto y por eso hay esa sustitución penal. La semana pasada el pastor Jorge nos compartía cómo cuando Jesús estaba al lado de Barrabás, Barrabás es liberado y Jesús es crucificado. Y nosotros decimos, qué grave, Barrabás, el asesino, es liberado porque Cristo es crucificado. En realidad nosotros también somos parecidos Barrabases, porque nosotros también merecíamos esa muerte. Y es Jesús que paga la condena
para que nosotros tengamos vida y nuestros pecados sean perdonados. Esa es la sustitución penal. Thomas Schreiner dice sobre la sustitución penal: la sustitución penal captura el corazón de la expiación, ya que vemos el sacrificio expiatorio de Cristo, el amor y la justicia de Dios. Tampoco debemos enfrentar al Padre contra el Hijo, ya que el Hijo se entregó voluntariamente y con alegría por el bien de los pecadores. Lo que este autor está diciendo es: el Padre no lo obligó al Hijo. El Padre le dio una orden, le dijo que quedaron entre ellos. El Padre habló y dijo que vaya a morir el Hijo, pero Él fue voluntariamente. Lo podemos leer en Isaías 53. Ni siquiera abrió su boca, ni siquiera se defendió en el juicio. Él podía defenderse en el juicio, no lo hizo. Ni siquiera dio ningún tipo de defensa, porque Él quería morir por ti y por mí. Dice 2 Corintios 5:21, lo hemos dicho muchas veces, pero es uno de los versos favoritos. Dice: al que no conoció pecado. ¿Qué significa eso? El que no ha pecado. Por nosotros se hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuese hecha la justicia de Dios en él. Cuando escuchamos ese verso que está hablando específicamente del momento en el que estamos leyendo ahora, tenemos que tener en cuenta de que Jesús, de esta hora sexta a la hora novena, estaba recibiendo el pecado de todos los creyentes y estaba pagando por él, para que nosotros no tengamos que experimentar ese mismo castigo y esa misma muerte. Eso tiene que estar claro para nosotros. Ese grito tiene que estar claro para nosotros. Si tú estás escuchando el Evangelio por primera vez, esta perspectiva, ese perdón de pecados está disponible para ti hoy. De que dice la palabra de Dios, de que si nos arrepentimos de nuestros pecados y pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonarlos. Y están pagados en esa cruz. En esa cruz del Calvario están pagados. Cuando el cielo se oscureció y el Padre descendió y se notó la justicia de Dios. Eso está para nosotros hoy también. Tengamos eso en claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Quisiera hacer referencia al Salmo 22. Y rápidamente quisiera que vayamos ahí. Bueno, lo primero de este salmo es que es un salmo de David. Si vemos históricamente, David vivió 1000 años antes. Entonces, ese primer dato nos sirve mucho. Pero ¿cómo comienza este salmo? Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Hemos leído eso hace un momento? Si leen todo este salmo, comienza a narrar cosas similares a lo que iba a pasar con Jesús. Inclusive habla de cómo repartieron su ropa. Yo les animo a que lean ese Salmo 22 con mente. Fue escrito 1000 años antes, pensando en eso. Pero algo más que quiero poner en nuestra mente ahorita, consideración, es que este salmo no acaba en tristeza, sino acaba en victoria. Este salmo acaba en adoración, engrandeciendo a Dios,
después de una tremenda victoria. ¿Por qué es importante eso? Porque Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, Él cita este salmo y dice lo mismo que el Salmo 22. ¿Por qué? Para que las personas que estaban ahí y nosotros sepamos que ese grito de desesperación que parecería, estaba diciendo y mostrando una promesa de que la cosa no iba a quedar ahí, sino de que iba a haber victoria. Él mismo estaba mencionando el Salmo 22 y quisiera por favor pedirles, lean el Salmo 22 completo cuando lleguen a su casa. Van a ver la similitud, van a ver cuántas hay. Son como 3 citas de lo que se narra en Marcos que se relaciona con el Salmo 22. 1000 años antes, acordémonos de ese dato. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Lo siguiente que podemos ver es que corren, ¿no? Dice precisamente en el verso 36 y 37, dice, mas Jesús dando una gran espiro, perdón, es del 36, dice, y corrió uno empapando una esponja en vinagre y poniéndola en su caña y le dio de beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Ellos estaban esperando el evento sobrenatural a sus ojos. Habían visto a Jesús durante 3 años, Él había hecho muchas cosas. Ellos querían ver ahí algo que haga. Entonces le dan eso porque querían hidratarlo, en otras palabras, para que no se muera. Por eso no los muestra esto Marcos. Pero ¿qué es lo que pasa? Es exactamente el siguiente momento. Mas Jesús, a pesar de que le dio eso, dice, dando una gran voz, expiró. Ese momento Jesús muere. Acordémonos cuando vemos la crucifixión de Jesús, de la forma en la que Él la menciona, con victoria, porque la cosa no quedó ahí. Él mismo sabía que Dios lo iba a levantar de los muertos y que estaba muriendo, pagando por todos nuestros pecados para que nosotros podamos tener vida. Primero hemos visto que Jesús es crucificado con los impostores y que muchos grupos de personas se burlaban de Él. Después hemos visto cómo el Padre también le mostró su juicio en contra de Él. Hizo justicia en contra de Jesús. Ahora vamos a ver cuáles fueron las repercusiones de su muerte. ¿Qué es lo que pasó después de esta muerte? Para esto vamos a entrar al punto número 3. Dice, la muerte de Jesús y su consecuencia eterna. Y para esto quiero hacer mucho énfasis en el verso 38. Dice, entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. Nosotros si vamos a Éxodo 26, solo anótenlo, desde el 31 al 33, nos da las características que tenía el velo del templo. El velo del templo no era una cortinita. Es más, estudiosos dicen que tenía un grosor de 4 centímetros. Es cerca a un muro. Dice que para ponerlo se necesitaba una gran cantidad de hombres que tenían que alzarlo, moverlo y ponerlo en el lugar. Entonces, que una estructura de ese calibre se rasgue de arriba abajo en el día de la Pascua, cuando hay un montón de movimiento ahí, era un hecho sobrenatural. Pero el mensaje va mucho más allá de eso. Porque para nosotros sí, se rompió el velo. ¿Qué era el velo? El velo era el que separaba en el templo el lugar santo del lugar santísimo.
En el lugar santísimo estaba la presencia del Señor. Y cuando se rasga de arriba abajo, el mensaje que el Padre nos estaba dando es que a través de Jesús, ahora, la presencia de Dios iba a estar en medio de nosotros. Ya no estaba solamente para el sumo sacerdote una vez al año. Estaba cumpliendo todas las promesas que había puesto desde antes de la fundación del mundo. Que había reiterado con Abraham. ¿Qué le dijo en Abraham? En ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cómo se cumple eso? A través de Jesús. Cuando Jesús le dice a David en 2 Samuel 7 que su reino no iba a tener, no le iba a faltar rey, ¿en quién se cumple? En Jesús, porque el rey ahora era el rey de todos. Y así podemos ir viendo las promesas que se dieron en todo el Antiguo Testamento cumplidas en Cristo. Y esas promesas están para nosotros hoy también. Tenemos que tener eso fresco y claro. El día en el que el velo del templo se rasgó, la presencia de Dios está que cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, cuando Dios te salva, Él viene a morar dentro tuyo. Es un hecho sobrenatural, pero se da. Tenemos que recordar eso. Después hace mención al centurión. Voy a hablar del centurión en un momento. Pero versículo 40 dice, también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otros muchos que habían subido con él a Jerusalén. Está mostrando cómo sus seguidores lo veían de lejos. Es verdad, tenían miedo. La crucifixión era para que justamente no exista más, se corte, y a nadie más haga lo que él hizo. Vamos a leer Hechos y pasa todo lo contrario cuando leemos Hechos. No pasó eso, porque él resucitó y él nos dio de su espíritu. Hace un momento estaba hablando con Cristian antes de empezar la reunión y él me decía que una de las cosas que él había escuchado era que era imposible que 11 apóstoles de Jesús hayan querido y podido mantener una falacia. Si realmente ellos hubieran estado convencidos que durante los 3 años del ministerio de Jesús todo eso fue falso, no hubieran podido ser martirizados ellos también. Pero los 11 murieron de la misma forma. Perdón, no de la misma forma, pero sí muertos por predicar el Evangelio de Jesucristo. Entonces, eso solamente fue un evento sobrenatural, consecuencia de la muerte y resurrección de Jesús, y que nos da su Espíritu Santo. Porque hasta el día de hoy, 2000 años después, los que pusieron a Jesús en una cruz no pudieron silenciarlo. Ellos querían que ese día muera todo. Hoy día hay muchas personas que son salvadas por Dios, día a día, entre los cuales Dios nos salvó. Amén. ¿Cuál es la aplicación de todo esto? Quiero volver al centurión romano, que está en el versículo 39. Dice, y el centurión que estaba frente a él, viéndolo, después de clamar que había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre
era el Hijo de Dios. ¿Quién era este centurión? Le habían dado la tarea de que esté ahí, vea que nadie lo baje de Jesús, que se crucifique, que muera y acabó. Algo que probablemente él hacía cotidianamente. Él no estaba impresionado por la muerte de Jesús. Estoy seguro que él había visto matanzas mucho más fuertes. Que él había participado en eso. Los centuriones romanos eran asesinos a sueldo. Roma tenía el poder de toda la región. ¿Cómo? A través de la fuerza. Entonces para él matar no era algo que significaba mucho. Que alguien muera o que expire. La cosa, el detalle es que el Señor abrió los ojos de entendimiento de este centurión y pudo ver que ahí estaba el Salvador, que el que estaba muriendo era el Salvador. No escuchó una prédica de Jesús, no sabemos, pero lo vio y su vida fue diferente. Y su vida fue transformada porque entendió quién era Él y pudo reconocer quién era Él. ¿Cuál es la aplicación para nosotros hoy día? Es la misma. Cuando ponemos nuestros ojos en Cristo y dejamos nuestros ojos en Él, podemos vivir diferente. La cruz de Cristo sigue siendo trascendente para nosotros hoy día a través de mirar y recordar el sacrificio de Cristo. Quiero reaccionar a lo que estábamos hablando ahorita. Cuando alguien me provoca, tengo que tratar de mirar a Cristo. Quiero ir en contra de muchas cosas, miro a Cristo. Porque es Cristo y mirándolo a Él que debemos ser movidos. Todo lo que Cristo ha hecho fue para salvarnos y producto de esa salvación podemos vivir una vida buena delante de Dios, una vida piadosa. Amén. Nos pondremos de pie. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios, por esta palabra. Gracias, Dios, por este mensaje, Señor. Señor, ayúdanos a poder ver el sacrificio de Cristo todos los días, a recordarlo y a poder vivir acorde, Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque